Descubierto 7 increíbles trabajos en madera que transformarán tu forma de ver el arte artesanal. La noche caía pesada sobre el pequeño pueblo, y Juan, con sus manos llenas de callos y su mente agitada, se sentaba en el rincón polvoriento de su taller. Desde la infancia, el olor a madera había sido su refugio y el sonido del serrucho, su canto de cuna. Sin embargo, tras cada corte y cada lijado, había una lucha silenciosa en su interior, el deseo de ser más que un simple carpintero, de ser un artista que expresara su visión a través de la madera. Su familia, con tradiciones férreas, parecía no permitirle tener esa ambición. En esos momentos de soledad, cada pulsación de su corazón resonaba como un eco de sus anhelos no cumplidos. La voz de su abuela se repetía en su mente, criticando cualquier desviación de la tradición familiar. El arte necesita reglas, Juan. Lo que hacemos es una herencia digna, decía con un tono que pesaba como una losa. Pero él anhelaba romper esas cadenas, explorar lo que jamás se había hecho y mostrar que la madera no solo podía ser una herramienta sino un lienzo donde la imaginación desbordara. La presión sobre sus hombros se convertía en un constante recordatorio del dilema que lo carcomía. Por un lado, la seguridad del oficio, la posibilidad de continuar con el legado familiar, por el otro, el abismo incierto de la creación. Esa noche, mientras contemplaba sus manos, Juan sintió un vacío que chillaba por ser llenado con algo más que la rutina. El miedo a decepcionar a su familia lo mantenía en una constante espiral de angustia. La respiración se le hacía pesada, como si la madera que amaba empezara a asfixiarlo. Juan decidió que era hora de explorar nuevas facetas, arriesgarse a ser quien realmente quería ser. Se sumió en libros, prácticas y entornos desconocidos, descubriendo técnicas de escultura que le sonaban como un canto. Lo que antes eran labores mecánicas empezaban a transformarse en algo sublime. Sin embargo, cada nuevo descubrimiento también lo alejaba del camino marcado por su familia. Duda y determinación chocaban en su mente, creando un temblor que sacudía su esencia. Mientras su arte se desarrollaba, la desaprobación de su familia se hacía cada vez más palpable. Sus intentos de compartir su entusiasmo eran recibidos con miradas frías y murmullos a sus espaldas. La sensación de alienación empezaba a crecer, llevándolo a cuestionar su lugar en el mundo. En cada conversación con sus padres, sentía que sus aspiraciones eran un peso para ellos. Las expectativas reales o imaginadas se convertían en cadenas invisibles que limitaban su deseo de volar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la llegada de un antiguo mentor de su padre, todo cambió. He visto lo que haces, Juan, le dijo. Tienes una chispa que puede brillar más allá de lo que imaginas. Ven a la ciudad, participa en una exposición. Esa oportunidad representaba no solo un desafío a su talento, sino la posibilidad de romper con la tradición que lo aprisionaba. Pero, a la vez, significaba confrontar lo que su familia había representado durante toda su vida. El día de la exposición se acercaba y Juan se encontraba dividido entre su deseo de volar y el peso de un legado que lo mantenía atado. Se había dejado llevar por la emoción, pero su corazón ardía con miedo. La idea de que su familia no lo aceptara como artista, sino que continuara viéndolo como un carpintero improductivo lo paralizaba. ¿Podría su obra ser lo suficientemente poderosa como para abrazar, no solo su imaginación, sino el respeto de quienes lo criaron? En este recinto iluminado, bajo la mirada ansiosa de sus seres queridos y la curiosidad del público, se enfrentaba a un futuro incierto. ¿Sería esto el principio de su independencia o el final de sus sueños? Los días previos a la exposición se convirtieron en una batalla interna constante para Juan. Las horas transcurrían entre el sonido de su herramienta de trabajo y las sombras que se proyectaban en las paredes de su taller, convirtiéndose en reflejos de sus temores. Aquellos días se sentían interminables, cada amanecer traía consigo un nuevo manto de duda. ¿Era capaz de plasmar su esencia en la madera de una forma que desafiara las expectativas de su familia y, al mismo tiempo, genuinamente lo representara? Decidió sumergirse aún más en su arte. Cada pieza que esculpía se convertía en un intento de dialogar con su propia alma.
Probó nuevas texturas, combinó diferentes tipos de madera y se sintió como un alquimista, buscando materiales que entendieran su voz. Sin embargo, a medida que se adentraba en este nuevo mundo, el peso de la tradición lo seguía acechando como un espectro que no podía ignorar. La noche anterior a la inauguración, se sintió abrumado. Desplazó las piezas terminadas hacia un rincón de su taller y se sentó en el suelo, sintiendo como el frío del suelo se filtraba a través de sus jeans. Los pensamientos del pasado inundaban su mente. Recordó la mirada de decepción en los ojos de su madre cuando ella lo había descubierto intentando moldear la madera en algo abstracto, algo diferente, algo suyo. No es lo que hacemos, le había dicho. Esa frase resonaba en su cabeza con tal fuerza que dolía. Por un momento, sintió la tentación de retroceder. ¿Acaso valía la pena arriesgar su estabilidad emocional por un delirio que podía acabar en fracaso? Pero entonces, entre el abrumador caos de pensamientos, recordó las palabras de su mentor: tu chispa puede brillar más allá de lo que imaginas. Esa frase lo empujó a una resolución ardiente. Necesitaba presentar sus obras no solo para ser aceptado como un artista, sino para encontrar su voz en un mundo que parecía resistirse a escuchar. Finalmente, el día de la exposición llegó. Las luces brillaban intensamente en la sala, reflejando las múltiples tonalidades de la madera que había usado. Se sintió pequeño ante la magnitud del evento, ante los rostros ansiosos del público y, lo más abrumador, ante la expectante mirada de su familia. La respiración se le entrecortó mientras el espacio se llenaba de murmullos de curiosidad. Se sintió un insecto atrapado en un cristal, brillante, pero expuesto. A medida que la inauguración avanzaba, vio a sus familiares intercambiar miradas de desaprobación. La incomodidad se apoderó de él, y por un momento, el miedo lo invadió como un tsunami. Sin embargo, luego recordó por qué estaba allí. Se aproximó a una de sus creaciones más complejas, una escultura en movimiento que representaba la transformación, tanto de la madera como de sí mismo. La había llamado renacer y, al mirarla, sentía que era el reflejo verdadero de su ser. Las primeras palabras de un visitante resonaron en sus oídos, elogiando su obra por la originalidad y la audacia que emanaba. Esa voz tan distinta de las críticas que había escuchado en casa le dio un empujón de confianza. ¿Podía ser que su sueño no solo era posible, sino que estaba comenzando a materializarse? Con un nuevo sentido de determinación, Juan se adentró en la conversación. Respondió a preguntas, explicó su proceso. Cada palabra pronunciada se sentía como un ladrillo que construía su camino hacia la independencia creativa. Pero en el fondo de su corazón, una inquietante pregunta seguía latiendo: ¿qué pasaría si su familia nunca entendía el sacrificio que había realizado para llegar allí? ¿Sería ese el costo de su libertad? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse y el eco de los aplausos moría en la distancia, Juan sintió que este no era el final, sino un nuevo principio. Aunque había conseguido un primer paso hacia su independencia, sabía que aún quedaba un camino largo por recorrer. El dilema que lo atormentaba no se había desvanecido. En su mente resuena una pregunta crucial: ¿era verdaderamente capaz de aceptar la radicalidad de su elección, incluso si eso significaba perder vínculos familiares? Cada decisión lo llevaría a un nuevo cruce en la carretera de su vida, una encrucijada en la que finalmente tendría que elegir entre el amor de su familia y el amor por su arte. La exposición dejó una huella en Juan que liberó a la vez que aprisionó. Desde ese momento, su mente se convirtió en un campo de batalla. Las palabras de la crítica lo seguían como sombras, pero ahora también resonaban los elogios. La lucha interna lo llevaba a cuestionar la naturaleza de su arte, y a cada paso que daba, se sentía más distante de la vida que había conocido. En su taller, la atmósfera era densa, cargada de expectativas y de la presión por superar el éxito de la inauguración. Decidió dedicar un tiempo a reflexionar sobre lo que había aprendido. No solo se trataba de esculpir piezas que hablaran por él, era su oportunidad de desterrarse de las inseguridades que llevaban tiempo a cuestas. Pero, al mismo tiempo, debía enfrentar un desafío aún más grande: mantenerse fiel a su esencia mientras comenzaba a establecer su identidad como artista. Un día, mientras trabajaba en una nueva pieza, le llegó un mensaje inesperado. Era de una galería de arte local, solicitando una reunión para discutir una posible exhibición individual. Lo que en principio debería haber sido motivo de alegría se convirtió en la fuente de una ansiedad abrumadora. Una exhibición individual significaba ser el centro de atención. La vulnerabilidad que eso conllevaba se sentía aún más aterradora que la exposición colectiva anterior.
Tomó una respiración profunda y decidió que debía prepararse bien. Las semanas siguientes se convirtieron en un viaje de autodescubrimiento y experimentación. Juan comenzó a explorar técnicas que nunca había intentado, se sumergió en la investigación de diferentes estilos y analizó los trabajos de artistas que inspiraban su propio camino. Cada intento lo acercaba más a una visión auténtica de lo que deseaba expresar, pero, a su vez, la duda volvía a entrelazarse con su proceso creativo. ¿Estaba realmente capturando su esencia, o solo era un eco de las expectativas ajenas? El día de la reunión llegó. En la galería, rodeado de obras de otros artistas, sintió que una vez más estaba compitiendo contra un reflejo. La representante de la galería lo saludó con entusiasmo y comenzaron a discutir su arte. A medida que Juan explicaba su proceso creativo y la motivación detrás de cada pieza, las palabras salían de su boca cargadas de una pasión que no había reconocido en sí mismo antes. Era liberador, pero al mismo tiempo, la cobertura de incertidumbre lo mantenía alerta. Después de la reunión, decidió visitar un viejo amigo, un artista experimentado que había logrado navegar entre la tradición y la innovación. Este amigo, conocedor de sus mugrosas inseguridades, le hizo una pregunta fundamental: ¿qué es lo que realmente quieres transmitir? Aquella simple frase se quedó dando vueltas en su mente, desnudando sus temores más arraigados, el deseo de aprobación familiar versus el imperativo de ser auténtico. La respuesta a esa pregunta sería lo que definiría su siguiente paso. Decidió volver a su taller con un renovado sentido de propósito. Sin embargo, mientras esculpía, sintió un peso mayor que el de la madera en sus manos. Las piezas no solo debían ser bellas, debían contar la historia de quién era realmente, pero la dificultad de encontrar esa verdad estaba a punto de llevarlo al borde de la desesperación. En medio del proceso, se topó con un antiguo trozo de madera olvidado en un rincón. Mientras lo examinaba, sintió que sus manos temblaban. Algo en esa pieza resonaba profundamente con su lucha interna. Decidió trabajar en ella, no solo como un ejercicio técnico, sino como un símbolo de su evolución artística. Pero a medida que las formas comenzaban a surgir, una idea perturbadora le acechaba: ¿y si al final, el arte que tanto amaba lo separara de su hogar? Mientras la escultura empezaba a cobrar vida, entre sus manos habita no solo madera, sino también la respuesta a su propio dilema personal. Sabía que el momento crucial se acercaba, un instante que lo forzaría a decidir su futuro. Aquel trozo de madera, en el que su esencia comenzaba a cobrar forma, era solo el principio. La verdad aún seguía escondida, y la única pregunta que quedaba por cuestionar: ¿se atrevería a descubrirla antes de que fuera demasiado tarde? El aire en el taller era espeso y cargado de una tensión palpable. Juan, absorto en su trabajo, sentía que el antiguo trozo de madera vibraba con una energía única, casi como si le susurrara secretos olvidados. Cada corte que realizaba liberaba no solo virutas del material, sino también fragmentos de sus propias dudas. ¿Qué historia realmente quería contar? La respuesta parecía escurrirse entre sus dedos, tan fugaz y etérea como una sombra en la penumbra. Días se convirtieron en semanas mientras trabajaba en la escultura. A medida que la forma comenzaba a surgir, también lo hacían nuevas preguntas que lo desafiaban a profundizar en su propia esencia. La madera, al estar tallada con tanto cuidado y desesperación, comenzó a emitir una fuerza que lo empujaba a confrontar sus temores. Juan estaba en una encrucijada. Sus manos eran la extensión de su mente inquieta y su alma examinadora. No podía evitar ver cada rasguño y cada marca como un reflejo de sus luchas internas. Fue en una noche particularmente oscura, mientras el viento aullaba fuera, que su mente se inundó con recuerdos de su infancia. Se vio a sí mismo como un niño, jugando entre las calles polvorientas de su barrio, buscando el arte en cada rincón, en cada vida. Aquellos días despreocupados estaban llenos de la autenticidad que ahora le era tan esquiva. En su memoria, las risas de sus amigos, los colores vibrantes de un mercado local y la calidez de su hogar eran un contraste doloroso con la soledad que sentía al enfrentarse con su propia creatividad. Con este nuevo entendimiento, se sentó en el suelo de su taller, rodeado de herramientas y escombros artísticos. Decidió que no podía permitir que el miedo a lo que otros pudieran pensar definiera su arte. Sabía que debía encontrar una voz propia, nítida y auténtica. Sin embargo, el miedo permanecía, asomándose a cada rincón de su mente. La exhibición individual se acercaba, y la idea de que su verdadero trabajo pudiera ser recibido con desdén lo mantenía despierto por las noches. En su momento de claridad,
Juan comprendió que necesitaba compartir sus luchas, no solo a través de su arte, sino en las conversaciones que surgieran con aquellos que verdaderamente lo conocían. Hacerlo era el primer paso hacia la liberación. Con determinación, se propuso hablar con sus seres cercanos sobre su proceso, su angustia, sus ambiciones. Al hacerlo, esperaba romper el ciclo de aislamiento que lo había mantenido estancado. Llamó a su amigo artista, invitándolo a su taller. Con una mezcla de ansiedad y expectativa, lo recibió. Compartió con él las incrustaciones de su alma, sus observaciones sobre el arte y su búsqueda de la autenticidad. Su amigo escuchó en silencio, y al final, con una mirada llenando de entendimiento, le ofreció un consejo: no te limites a contar una historia, muestra quién eres a través de lo que creas. La presión que sentía se desvaneció ligeramente. Había aplacado un paso hacia la autoexpresión y la conexión. Esa noche, mientras contemplaba la escultura que estaba tomando forma, un torrente de emociones lo invadió. La imagen de lo que quería transmitir empezó a tomar forma en su mente, su historia personal mezclada con el arte en el que había dejado toda su vulnerabilidad. Sin embargo, sabiendo que debía arriesgarse más, decidió experimentar con algo nuevo al día siguiente. Una nueva técnica, una nueva forma de ver la madera que lo rodeaba. Se adentró en el viaje de despojarse aún más de sus inseguridades. La madera podría ser una herramienta para liberar su esencia. Pero mientras esos pensamientos florecían, otro más inquietante se hacía eco en su interior: ¿y si al final, esa búsqueda lo distanciara de lo que una vez amó? Mientras la chispa de su creatividad comenzaba a brillar, el peso de esa decisión también crecía. Juan se dio cuenta de que estaba a punto de dar un paso más hacia lo desconocido, un salto que podría transformar no solo su arte, sino también su identidad. La radicalidad de su próximo movimiento se cernía en el aire, y la pregunta que lo acuciaba se hacía más fuerte: ¿sería suficiente atreverse a ser él mismo? Con cada golpe de su herramienta, iba revelando no solo la madera, sino las capas de su propia identidad. Cada golpe dejaba claro que el momento decisivo se acercaba, y que en el horizonte, una revelación lo aguardaba. ¿Se atrevería a desnudarse por completo ante el mundo antes de que la oportunidad se desvaneciera? La mañana que siguió a esa noche de revelación se presentaba clara y fresca. Juan se despertó en su pequeño apartamento, sintiéndose revitalizado por un impulso desconocido. La decisión de experimentar con una nueva técnica lo inquietaba, pero a la vez, le ofrecía un rayo de esperanza. Sabía que el primer paso era el más desafiante. Era hora de combinar su experiencia previa con una visión renovada: eso podría ser el sello distintivo de su obra. Al llegar al taller, el aroma a madera recién cortada lo envolvió. Se despojó de sus dudas y se concentró en las posibilidades. Esta vez, no se trataría solo de esculpir, quería involucrar la esencia misma de la madera, dejando que su naturaleza hablara. Durante semanas se había estado colocando barreras internas, y ahora sentía que estaban a punto de desmoronarse. Comenzó a trazar nuevos patrones sobre el bloque de madera, trazando líneas libres que no necesariamente se apegaran a su estilo anterior. La libertad de la creatividad lo llenaba de energía. Cada corte se sentía como una liberación, revelando no solo la forma de la escultura, sino también sus emociones más crudas. Esa sensación de conexión lo empujaba hacia adelante, cada golpe de su herramienta resonaba como un eco de su determinación. Sin embargo, no podía ignorar las voces que emergían de su pasado, recordándole el miedo al juicio. Se detuvo un momento, contemplando lo que había creado hasta ahora. Las dudas atacaban como sombras persiguiéndolo, preguntándose si realmente había encontrado su voz o si solo estaba buscando validación. Pero su amigo había sembrado una semilla de duda en su mente: ¿quién era él sin su arte y sin las opiniones de los demás? Decidió desafiar su percepción. Con tranquilidad, comenzó a hablar en voz alta mientras tallaba, como si se dirigiera no solo a la madera, sino también a su propio reflejo. ¿Qué quiero contarles? ¿Quién soy en realidad? Las preguntas fluyeron de su boca mientras sus manos trabajaban en sincronía. Cada palabra se sentía como una afirmación, transformando el taller en un espacio de diálogo interno. La intención con la que tallaba ya no era simplemente técnica, se convirtió en un acto de sanación. El proceso se alargó durante días. Cada jornada traía consigo un frescor de descubrimiento personal, y sin darse cuenta, Juan empezó a captar patrones repetitivos en sus emociones. La inseguridad a menudo lo asediaba al principio del día, pero a medida que avanzaba en su trabajo, un nuevo sentido de propósito emergía. Sus manos dejaron de ser solo herramientas,
ahora eran extensiones de sus pensamientos y sentimientos más profundos. Con el tiempo, los murmullos de duda se dispersaron, transformándose en una melodía de confianza. El taller se llenaba con la luz de la tarde que filtraba sus rayos a través de las ventanas, iluminando la escultura en la que había estado trabajando. Lo que antes parecía un desafío insuperable se estaba transformando en un símbolo de su evolución. Cada línea trazada en la madera parecía contar su historia de lucha y autenticidad. La exhibición se acercaba, y la urgencia de presentar su trabajo a los demás comenzaba a apoderarse de él. La ansiedad regresaba, pero esta vez con un matiz diferente, un deseo genuino de compartir su proceso, su verdadera esencia, y no solo el arte final. En lugar de evitar el juicio de los demás, se preguntaba, ¿qué tal si esta es mi oportunidad para conectar? Sin embargo, antes de dar ese paso, una sombra lo detuvo en seco, y si su trabajo no solo era un reflejo de su lucha, sino un espejo para el mundo, que podía traer consigo una responsabilidad inesperada? Esa idea lo atormentaba. Se dio cuenta de que el momento crucial se aproximaba, y que se estaba poniendo a prueba no solo como artista, sino como ser humano. Esa noche, mientras los ecos de la ciudad se desvanecían, se prometió que no solo iba a mostrar su obra, sino toda la historia que había construido tras de ella. Sería capaz de abrirse de tal manera que el mundo pudiera ver no únicamente la escultura, sino al verdadero Juan. Con la exhibición a la vuelta de la esquina, la interrogante lo perseguía con una intensidad feroz. ¿Está preparado para recibir la verdad que podría cambiar su vida para siempre? Juan se despertó con el corazón acelerado. La exhibición estaba a solo unos días y la presión era palpable. En su mente, las imágenes de su escultura y los cuestionamientos sobre su valor se entrelazaban en un torbellino de nerviosismo. Se sentó en la cama, la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, y se enfrentó a un nuevo dilema: ¿realmente estaba listo para compartir su proceso, su esencia, con un mundo que podría rechazarlo? A medida que se preparaba para el taller, la ansiedad lo acompañaba. Ese día, no se trataría solo de esculturas, sería un testimonio de su evolución personal. La idea de abrirse al público le generaba un temor insidioso y, a la vez, una chispa de emoción. Mientras caminaba, cada paso resonaba en su mente como un toque de tambor, marcando la cuenta regresiva hacia su propio renacimiento. Al entrar al taller, fue recibido por el mismo aroma familiar que solía reconfortarlo, pero hoy se sentía diferente. La madera prometía no solo un reto técnico, sino la posibilidad de expresar su voz interior. Se sentó frente al bloque que había estado moldeando, observando cada imperfección, cada veta. Esa madera llevaba consigo historias, igual que él, juntas podían ser un espejo de sus luchas y triunfos. Comenzó a trabajar, dejando que su mano guiara el cincel, sintiendo el peso de la herramienta como una extensión de sus sentimientos. Cada corte y cada raspado se convirtieron en una conversación entre él y la madera. ¿Cómo me ves?, preguntaba con cada golpe, capturando su esencia en las líneas y formas. En ese diálogo, las dudas empezaron a desvanecerse, sustituidas por la certeza de que su historia merecía ser contada. Sin embargo, la voz de la inseguridad nunca estuvo demasiado lejos. A medida que el tiempo pasaba, los recuerdos de su pasado, los momentos en que había fracasado, las críticas de quienes no entendieron su trabajo emergían de las sombras. Conscientemente, decidió enfrentar esos recuerdos. Se detuvo un instante, cerró los ojos y respiró hondo. Había algo profundamente liberador en reconocer que sus miedos eran también parte de su viaje. Esa toma de conciencia fue crucial. Cada fragmento de madera que desechaba no solo representaba lo que no funcionaba, sino lo que había aprendido en el camino. La metáfora de la escultura se tornó clara: al tallar, también estaba esculpiendo su identidad, limpiando las partes que ya no resonaban con quien había decidido ser. Al finalizar la jornada, se dio cuenta de que el futuro no solo era un objetivo distante, sino un espectador presente. Su nuevo enfoque lo había transformado. No iba a mostrar solo una escultura, iba a compartir su proceso de transformación y honestidad emocional. Esa noche, al volver a casa, Juan analizó la entrada del taller, donde la luz temblorosa iluminaba su obra en curso. El brillo de su visión era más potente que cualquier crítica que pudiera recibir. Con un renovado sentido de propósito, se sentó a escribir. No era simplemente un discurso para la exhibición, era un manifiesto personal sobre su arte y lo que había descubierto sobre sí mismo durante el proceso. Sin embargo, las palabras que fluyeron tenían un peso propio, revelando una nueva inquietud: ¿sería capaz de mantener esa autenticidad frente a la mirada crítica del público?
El temor de su propia vulnerabilidad empezaba a gestarse. Ese nuevo dilema lo desbordó: ¿podría realmente conectar sin perderse en su propia exposición? La exhibición se acercaba, y con ella, el momento de la verdad. Con su corazón latiendo al ritmo de los cambios inminentes, se preguntó qué podría venir después de esa noche crucial: un nuevo comienzo, o el ciclo de la autocrítica podría reanudarse, pero esta vez con sus cimientos mucho más firmes. ¿Cómo manejaría este viaje hacia la conexión auténtica y la responsabilidad que venía con abrir sus cosas más profundas al mundo? Apenas estaba empezando a descubrirlo. La mañana de la exhibición llegó más rápido de lo que Juan había anticipado. Se miró en el espejo y notó las sombras bajo sus ojos. La noche anterior había sido una lucha contra la ansiedad. Se preguntó si alguna vez se sentiría realmente preparado. Con cada latido de su corazón resonando en su pecho, decidió que debía hacer una elección: dejar que el miedo lo paralizara o enfrentarlo y transformarlo en energía creativa. Mientras caminaba hacia el taller, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué pasaría si los críticos no entendían su obra? ¿Y si su empeño no resonaba con nadie? Sin embargo, con cada paso, sintió que su determinación se fortalecía. Había llegado un momento decisivo: no se trataba únicamente de su escultura, sino de su historia personal. Al entrar, el taller estaba lleno de una energía vibrante. Su escultura, una representación de su viaje, ocupaba el centro. Juan se acercó, tocando la madera con reverencia, como si pudiera compartir un secreto íntimo con ella. En vez de temer la exposición, decidió abrazar la vulnerabilidad que sentía. Era un acto de valentía. La hora de la exhibición se acercaba. Gente se agolpaba en el taller, curiosa por ver el resultado de tantas horas de trabajo. La mirada de Juan se movió entre su obra y los rostros expectantes. En ese instante, se dio cuenta de que al colocar su pieza frente a otros, también se estaba mostrando. Era más que una escultura, era un retrato de su lucha, de su perseverancia y de su renacimiento emocional. Los comentarios comenzaron a fluir, y mientras escuchaba las reacciones, una voz en su interior lo instó a recordar por qué había comenzado en primer lugar. La creación no solo era un acto de exhibición, sino un proceso de sanación. Sin embargo, la crítica constructiva también le hacía tambalearse. Aunque observaba asientos vacíos donde había esperado ver rostros de apoyo, sabía que debía aprender de aquello. Juan, tu trabajo es audaz, ¿pero hay algo más que quieras transmitir? Una voz profunda lo interpelaba, desafiando su narrativa. Antes de responder, sintió como su cuerpo requirió un pequeño ajuste. Ahora eran sus emociones las que debían hablar, no las palabras ensayadas. A partir de ese momento, se permitió ser honesto. Compartió lo que había significado para él cada hendidura, cada curva de la madera. Relató cómo la escultura había sido un viaje doloroso pero precioso. Mientras su voz resonaba, observó cómo la imagen de su obra empezaba a cambiar en las miradas de los presentes. Algunos comenzaron a asentir, a sonreír. Su autenticidad comenzaba a trascender las críticas, y su esencia se hacía palpable en el aire. Sin embargo, a pesar del crecimiento que sentía, la inseguridad todavía anidaba en su interior. Un antiguo patrón de autocrítica amenazaba con asomarse. ¿Era suficiente lo que había compartido? ¿Podría, con sus palabras, conectar verdaderamente con el público? La sensación de que debía ofrecer más lo abrumaba nuevamente. Cuando la exhibición terminó, Juan estaba abrumado por la mezcla de emociones. La respuesta había sido más positiva de lo que su mente había anticipado, y aún así, esa sombra de duda se aferraba a su pecho. Se preguntó si alguna vez podría liberarse completamente de las garras de la inseguridad. Decidido a confrontar este nuevo obstáculo, decidió que su viaje aún no había terminado. Detrás de cada interacción, de cada crítica, había un nuevo aprendizaje esperando ser descubierto. Con esta resolución, entendió que también necesitaba explorar su lugar en el arte, mucho más allá de esta exhibición. Al salir, sintió que algo más profundo se estaba gestando en su interior. La conexión con su audiencia había abierto una puerta que no sabía que existía. Pero la revelación también trajo consigo interrogantes inquietantes: ¿podría seguir creciendo a medida que compartía su arte? ¿Qué otras capas de su ser estaban listas para ser exploradas y reveladas en el futuro? Con la mente llena de posibilidades, Juan se dio cuenta de que su proceso artístico y personal apenas comenzaba. El verdadero desafío estaba por venir. La semana siguiente a la exhibición, Juan se sumergió en una intensa reflexión. La experiencia había sido reveladora,
Pero las preguntas que surgieron en su mente eran aún más insistentes. Se dio cuenta de que cada discusión, cada opinión sobre su escultura eran fragmentos de un diálogo más amplio sobre lo que significaba para él ser un artista. La autocrítica a la que se había sometido durante años comenzaba a sentirse obsoleta. Pasó horas en su taller, revisitando algunas de las piezas que había creado en el pasado. Mientras limpiaba las herramientas, las cicatrices y raspaduras de la madera lo instaban a recordar lo que había aprendido de cada error y acierto. Fue entonces que decidió no hacer más el arte solo como una forma de expresión personal, sino como un medio para encontrar su voz dentro del mundo artístico. Nada le frenaría ahora. Su mente comenzó a formular un nuevo proyecto, una serie que profundizara en las emociones humanas a través de la escultura. Juan se sentía entusiasmado, la idea empezaba a tomar forma. Quería explorar los rangos de vulnerabilidad, fuerza y conexión, llevando su propio viaje a una escala más amplia. Esto no solo lo inspiraba profesionalmente, sino que también le permitía abrazar sus inseguridades, en vez de huir de ellas. Los días se convirtieron en semanas y su visión comenzó a materializarse. Su primer modelo, llamado Conexiones Rotas, representaba la lucha por encontrar la autenticidad en las relaciones. Mientras esculpía, sentía que la madera fluía a través de sus manos, casi como si cada golpe de su cincel resonara con un latido. Pero, con cada viraje en la creación, las viejas sombras de la duda regresaban a intentar disuadirlo. ¿Estaría tomando un riesgo innecesario? ¿Se arriesgaba a ser vulnerable otra vez? Una noche, sentado en su taller, lágrimas brotaron de sus ojos. La confusión de su viaje personal era abrumadora. Sabía que estaba rompiendo barreras, pero el miedo a ser revelado como un falso lo acosaba. Esa sensación de ser un impostor le golpeaba con fuerza, cuestionando si realmente merecía el lugar que había encontrado entre artistas más establecidos. Dicho esto, Juan tomó una decisión crucial. En lugar de permitir que el miedo dominara su proceso creativo, optó por documentar su aventura. Decidió escribir un diario que acompañara cada pieza de su obra, un relato que desnudara no solo la técnica detrás de su arte, sino también las emociones que lo impulsaban. Asimismo, planeó compartir ese diario en su próxima exhibición, buscando establecer un nuevo punto de conexión con la audiencia. A medida que estos pensamientos tomaban forma, se dio cuenta de que este nuevo enfoque no solo le ofrecía la oportunidad de crecer como artista, sino de sanarse a sí mismo. Juan comprendía que su autenticidad no solo residía en la obra final, sino en el proceso, y si este viaje era expuesto, tal vez liberaría a otros de sus propias dudas, como él había comenzado a liberarse de las suyas. Pero cuando compartió su idea con algunos colegas, la respuesta no fue del todo positiva. ¿Por qué mostrar la lucha?, preguntaron algunos. El arte debe ser un enigma, exclamó otro. Ante la disyuntiva, Juan sintió como una nueva corriente de duda lo invadía. Este rechazo lo estaba llevando a un nuevo punto de inflexión. Debía elegir la conformidad para ser aceptado, o la vulnerabilidad que realmente lo impulsaba. Mientras luchaba por tomar una decisión sobre su próximo paso, una inesperada invitación llegó a su buzón, una posibilidad de exhibir su obra en una galería de renombre. El gesto recordaba a Juan que el mundo a menudo acepta a aquellos que se atreven a ser reales, pero también le planteaba un dilema: ¿podría permitirse mostrarse sin escudos ante una audiencia más crítica y demandante? Sintiendo el peso de su futuro sobre sus hombros, Juan se enfrentó a la pregunta que lo había estado desvelando: ¿podía realmente arriesgarse a ser vulnerable al máximo, no solo de forma personal, sino profesional? La decisión lo retaba a unirse a un camino que no sabía a dónde lo llevaría, pero así era como había comenzado esta travesía. Con un leve susurro de determinación, Juan se preguntó: ¿sería esta la oportunidad de convertirse en el artista que siempre debió ser, o simplemente un paso hacia el abismo de su propia inseguridad? La respuesta lo aguardaba en el umbral de su próxima exhibición. La noche anterior a la entrega de su obra mensual, Juan se encontraba enfrascado en una fase de intensa creación y autodescubrimiento. La invitación a la galería resonaba en su mente como un eco persistente. Sus manos, cubiertas de astillas y virutas de madera, revelaban la dedicación que había puesto en Conexiones Rotas, pero incluso en el silencio de su taller, las dudas volvían a surgir con ferocidad. Se sentaba en el suelo, rodeado de fragmentos de su obra y, sin embargo, no podía lidiar con el vacío que dejaban las críticas de sus colegas. La idea de exponer su proceso junto a su obra lo llenaba de un extraño sentido de libertad, pero la angustia por la inminente exposición lo perseguía.
Mientras recordaba las palabras de sus compañeros, se sintió dividido entre la búsqueda de autenticidad y el deseo de aprobación. ¿Estaba listo para despojarse de las capas que lo protegían emocionalmente? Con cada golpe del martillo sobre la madera, Juan reflexionaba sobre su camino hacia la vulnerabilidad. El arte, en su forma más pura, debía ser un espejo del alma. Consciente de ello, decidió que su diario no solo acompañaría la obra, sino que se volvería un componente esencial. Quería que su propio proceso sirviera como un hilo conectivo. Al fin y al cabo, su viaje representaba a aquellos que se sentían atrapados entre sus propias expectativas y realidades. Durante los días que continuaron, Juan experimentó un renacer creativo. La escultura comenzó a adquirir vida propia. Observaba cómo, a medida que acercaba su cincel al bloque de madera, también se aproximaba a la esencia de su ser. Su elección de materiales reflejaba su crecimiento, cada rasgo, cada hendidura representaba un fragmento de sus luchas y conquistas. Con cada pieza que moldeaba, dejaba fluir una parte de sus pensamientos más profundos, incluso cuando el miedo intentaba hacerle frente. Decidido a rendir homenaje a sus propias inseguridades, se adentró en la narrativa de su diario. Notaba que, al escribir sus miedos y descubrimientos, reclamaba un espacio que antes había sido ocupado por la duda. Aquí, se enfrentaba a su propio reflejo, a menudo distorsionado por la crítica interna, y al mismo tiempo le daba forma y textura a su auténtico yo. La noche antes de la exhibición, mientras la obra se encontraba en su etapa final, Juan recibió un mensaje de un viejo amigo, un artista al que había admirado y que había tenido un impacto considerable en su carrera. Este le felicitaba por la invitación a la galería y le ofrecía un consejo que resonó profundamente: el verdadero arte no es solo lo que se ve, sino lo que se siente. No tengas miedo de mostrar quién eres. Sus palabras se transformaron en un mantra en la mente de Juan. En ese instante comprendió que el miedo y la vulnerabilidad no eran obstáculos, sino herramientas que podían ser empleadas para amplificar su mensaje. Era su oportunidad de renacer artísticamente y mostrar a todos que, incluso en la imperfección, reside una belleza singular. A medida que se vestía para la exhibición, sintió que su viaje hacia la vulnerabilidad y la autenticidad estaba por comenzar. En el camino hacia la galería, un tornado de emociones amenazaba con desbordarse. La pregunta persistente lo atormentaba: ¿qué pasaría si el mundo no comprendía su viaje? Se encontró ante un dilema que parecía inevitable: ¿podría realmente tener la valentía necesaria para presentarse sin la armadura de la duda? El clamor de su propio corazón resonaba más fuerte que nunca mientras se acercaba al lugar donde sus miedos y esperanzas se encontrarían frente a una audiencia. En ese cruce decisivo, Juan sabía que el momento de la verdad estaba a punto de desatarse. ¿Iría a ser aceptado por quien realmente era, o se vería atrapado en la trampa de los estándares ajenos? El día de la gran exhibición llegó, y Juan se encontraba en el umbral de una de las decisiones más importantes de su vida. Con cada paso que daba hacia la galería, sentía la presión de sus propios temores mezclándose con la emoción del descubrimiento. A medida que cruzaba la puerta, el bullicio de la multitud se convertía en un murmullo lejano, permitiéndole escuchar el latido de su corazón. Este momento no era solo sobre la escultura, era la culminación de un viaje personal que lo había transformado de manera profunda. En la galería, la luz caía suavemente sobre conexiones rotas, que se erguía como un símbolo de su lucha, un reflejo de sus emociones crudas y auténticas. La madera, trabajada con esmero, parecía cobrar vida, resonando con las historias que solo él conocía. Con el diario a su lado, cada visitante que se acercaba se convertía en una oportunidad para compartir su experiencia más íntima. Los rostros expectantes lo animaron a abrirse, y cada interacción se convirtió en un acto de conexión genuina. Cuando una mujer se detuvo a admirar la escultura, Juan se encontró contándole sobre las emociones que había alimentado cada línea y curva. Sus palabras fluyeron con sinceridad, revelando no solo la técnica utilizada, sino la vulnerabilidad que caracterizaba su proceso creativo. Poco a poco, las dudas que habitaron en su mente se evaporaron, sustituidas por la certeza de que su autenticidad resonaba con los demás. La idea de que su arte pudiese interpelar a otros le otorgó un nuevo sentido de poder. No había necesidad de esconderse tras la armadura de la estética, su verdadera fortaleza radicaba en dejar al descubierto su esencia. En una conversación, un crítico de arte le dijo: tu trabajo desafía las nociones tradicionales, no solo de la carpintería, sino de la autenticidad misma. Has logrado conectar con emociones universales a través de la madera. En ese momento, Juan sintió que su viaje valía la pena. Sin embargo,
La noche no solo se trataba de recibir elogios, era un paso definido hacia su independencia. Aunque todavía había voces en su mente que lo cuestionaban, la risa compartida con un desconocido, las lágrimas en los ojos de un visitante emocionado al escuchar su historia, validaban su esfuerzo. Juan ya no temía ser un impostor, había conquistado sus propios miedos. Cuando la exhibición llegó a su fin, se sintió elevado, como si flotara sobre las expectativas que habían limitado su creatividad. Abrazó a su amigo artista que había creído en él desde el principio y confirmó que había hallado un espacio ecosustentable entre el arte y la realidad. Con una sonrisa en el rostro y el corazón pleno, entendió que había alcanzado más que un simple triunfo artístico, había logrado la liberación de su alma, un permiso para ser quien realmente era. La respuesta del público, el diálogo abierto sobre su trabajo y sus emociones, lo motivaron a seguir creando y explorando nuevas rutas en su arte. Dejó la galería con un renovado sentido de propósito, listo para enfrentar el próximo capítulo de su vida. Juan comprendió que su arte no solo era una forma de expresar su individualidad, sino un medio para conectar y, quizás, inspirar a otros a abrazar su propia vulnerabilidad. Con un paso firme hacia el futuro, dejó atrás las cadenas de la duda y abrazó su nueva identidad como artista. Juan había renacido, y su historia había comenzado a encontrar su verdadero lugar en el mundo del arte, donde la honestidad y la vulnerabilidad son los más grandes logros que se pueden alcanzar. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas lleguen a escuchar estas transformadoras narrativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que inspire.